No me acuerdo. Ah, la semana pasada, sí, sí, ya me acordé. La clase anterior, lo que estuvimos viendo, trató sobre la pubertad, ¿cierto? La pubertad y sus características, los cambios que ocurrían en ella, ¿cierto? Ya, entonces, lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con una parte de la pubertad, pero especialmente en la etapa de femenina, lo que le ocurre a la mujer dentro de este periodo, ¿ya? Hoy día vamos a hablar sobre el ciclo menstrual, ¿ya? En este caso vamos a conocer las características del ciclo menstrual femenino, ¿sí? Vamos a entender qué es el ciclo menstrual femenino, importante, y por qué se da, ¿ya? Cabe destacar que el ciclo menstrual, ¿cierto? Eh, es solo femenino, ¿ok? ¿Y por qué se da? ¿Y cuándo se da? Se da principalmente en la etapa de la pubertad y se da después de la primera menstruación, ¿ya? Si no hay presencia de menstruación, no hay presencia de ciclo menstrual, obviamente, ¿ya? Siempre es después de una menstruación, ¿ok? Después tenemos, chiquillos, que es tan relevante este ciclo menstrual porque de cierta forma prepara a la mujer para un posible embarazo. Prepara su útero, sí, el útero, prepara su endometrio y en general prepara su cuerpo, ¿ya? El ciclo menstrual, chiquillos, de las mujeres por lo general dura aproximadamente 28 días, ya alrededor de un mes, entre 28 y 30 días. Ya lo más normal es que dure 28 días, ¿ok? Que en este caso yo les decía que los ovarios, esto, ¿sí? Van a presentar cambios, ¿sí? En todo ese mes, los ovarios, el útero y sobre todo el endometrio, ¿ya? Van a presentar cambios que lo que ocurre es que este aparato reproductor femenino se empieza a preparar para una posible fecundación o embarazo, ¿ya? Empieza a adquirir las características que tiene un cuerpo cuando está fecundado, ¿ya? Si no hay fecundación, obviamente no ocurre nada y se vuelve a reiniciar el proceso, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿cómo se reinicia el proceso? Este proceso se reinicia una vez que llega la menstruación, ¿ya? La menstruación, chiquillos, ya indica más o menos que el desprendimiento del endometrio, ¿sí? El desprendimiento del endometrio y en este caso tiene relación eh, con la aparición de, digamos, de sangre, ¿sí? Lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Deme un segundo que tengo un poco de ruido ambiental. Voy a cerrar la ventana. Deme un segundito. Entonces, como yo les comentaba, una cosa importante, chicos, es entender que este ciclo menstrual se da principalmente para preparar el cuerpo de la mujer, sobre todo el sistema reproductor femenino, para un posible embarazo, ¿ya? Esa es la finalidad, preparar el cuerpo de la mujer para un posible embarazo, ¿ya? Existen algo que nosotros vamos a llamar gametos o células sexuales, ¿ya? En el caso del hombre va a ser el espermatozoide, ¿sí? Y en el caso de la mujer va a ser el óvulo u ovocito, ¿ok? Entonces es importante entender estas dos cosas que son gametos o células sexuales, que en este caso el espermatozoide y el ovocito u óvulo son los que se unen, chiquillos, ¿ya? Los que se unen en la fecundación para formar más adelante el cigoto, que después obviamente se va a transformar en un embrión y después se va a transformar en un feto y después va a ser un bebé, ¿ya? Dentro del ciclo menstrual hay etapas, ¿sí? Va a haber una etapa en donde
en donde van a haber cambios a nivel de ovario, ¿cierto? Vamos a revisar el cambio a nivel de ovario. ¿Qué ocurre en el ovario que es tan importante? ¿Cierto? ¿Qué ocurre acá? Recuerden que el ovario es la pelotita que tenemos nosotros las mujeres, ¿ok? Recuerden que el ovario está encargado de la producción del óvulo, que son las células sexuales, ¿ya? Si no existiera un óvulo creado en el ovario, obviamente no existe fecundación, por lo tanto no podríamos dar vida, ¿ya? Entonces es importante. Cabe destacar que la mujer nace con miles de óvulos inmaduros en su ovario, que cada cierto tiempo, obviamente entre 28 y 30 días, se desarrollan y solamente uno de ellos sale del interior. Entonces, por lo tanto, tenemos un montón de células, ¿ya? Y una de ellas va a salir, ¿sí? Esta célula que se empieza a desarrollar, ¿cierto? Se empieza a desarrollar, ay, espérenme. Se empieza a desarrollar para poder, esto naranjo que ustedes ven ahí, es lo que vamos a llamar el ovario, ¿ya? Perdón, el óvulo, ¿ok? Hoy no sé por qué no lo muevo y se me cambia, ¿ya? Esta, ven que se está formando dentro de como una capita, ¿ya? El óvulo obviamente comienza a desarrollarse, ¿sí? Fíjense. Ay, me carga que se mueva. Déjenme ver si, ahí está. Empieza a desarrollarse, ¿cierto? Y con este desarrollo lo que va a hacer es luego tener una pronta liberación, ¿ya? Fíjense, lo que había antes dentro del interior de esta, digamos, de esta masita, que nosotros le vamos a llamar cuerpo lúteo, acaba de salir expulsado desde el ovario y que es lo que nosotros vamos a llamar óvulo. Estoy viendo si puedo devolverlo, espérenme. Ya. Entonces, ven, ahí es donde se expulsa el óvulo, ¿sí? Para que salga por la trompa de falopio u oviducto, ya, porque hoy en día ya no se llama trompa de falopio, se llama oviducto, ¿sí? Y esa pelotita naranja que yo les mostré que salía de acá, ¿sí? Es el óvulo que en algún momento del camino se va a encontrar con el espermatozoide, ¿ya? El espermatozoide es la célula sexual masculina, recuerden, y que se produce principalmente en los testículos, ¿ya? En este caso, chiquillos, bueno, ya les dije que el óvulo que salió, ¿cierto?, va en busca de una posible fecundación, ¿ya? Luego tenemos, miren, fíjense, este resto que quedó, ¿sí?, que ya no está con el óvulo porque lo liberó, ¿sí?, que es el cuerpo lúteo, y es el que va a empezar a liberar distintas hormonas. Hormonas femeninas que son la progesterona y el estrógeno, ¿ya? Y luego tenemos que el cuerpo lúteo va a disminuir su tamaño hasta desaparecer en algún momento porque luego se tienen que formar nuevas células, ¿ya? Es decir, vamos a resumir este proceso. Existen millones de células que se empiezan a desarrollar, ¿cierto? Se desarrollan, ¿sí? Liberan el óvulo, y es una sola que libera el óvulo el óvulo empieza a moverse dentro de este conducto, y la capita, digamos, la masita que envolvía el óvulo, que se llama cuerpo lúteo, va a quedar acá, y se empieza a desintegrar, ¿sí? Hasta que se vuelvan a formar nuevas células, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillos? ¿Sí? Ya. Entonces, los cambios en el ovario, bueno, aquí, verdad que aquí lo había hecho, miren, fíjense, aquí lo hice resumido. La primera mitad del ciclo, ¿se acuerdan que yo les dije que en el ciclo menstrual hay distintas, o sea, estos cambios van a ocurrir alrededor de todo el ciclo, no va a ocurrir un día específico, ¿ya? Ay, espérenme que ahí está. La primera mitad del ciclo es cuando se elige una célula y se empieza a desarrollar, ¿cierto? En este caso, el óvulo dentro del ovario,
Ya, si se fijan, ahí había harta, empezó a desarrollarse, creció, creció, y el día de la ovulación, y esto es súper importante, chiquillos, que lo tengan en cuenta, el día de la ovulación se le llama el día que se libera el ovario. Y hay algo súper importante aquí. El día de la ovulación, chiquillos, es el día que la mujer tiene más probabilidades de quedar embarazada. ¿Ya? Luego tenemos la segunda mitad de ciclo, que tiene que ver con, ¿se acuerdan que yo les decía la capita, la masita, lo que envuelve al óvulo, en este caso? Y es cuando empieza a desintegrarse. Y obviamente va a dar vida a un nuevo ciclo. ¿Ok? Fíjense, el día de la ovulación, chiquillos, por lo general ocurre entre el día 14 y día 15 del ciclo menstrual, ¿ya? Yo les puse acá el 14 porque para una persona que tiene, claro, exactamente como lo dice Joaquín, en la mitad, eh, una persona que tiene un ciclo de 28 días es el día 14, ¿ya? Para una persona que su ciclo es de 26 días, puede ser que sea menos, es el día 12. Y para una persona que su ciclo sea de 30 días va a ser el día 16, ¿ya? Y obviamente el día de la ovulación en cada mujer va a depender de tu ciclo, ¿ya? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Obviamente contar desde el primer día cuántos días van, ¿ok? En este caso, bueno, por lo general y lo más normal sería que tu ovulación sea el día 14, ¿ya? Porque por lo general un ciclo menstrual, un ciclo menstrual, chiquillos, es de 28 días, ¿ya? Ahora vamos a ver cambios, pero ya no en el ovario, sino que en el útero, ¿ya? Una de las cosas que cambia y que denota este cambio, ¿cierto? Tiene que ver con el útero, ¿ya? Y principalmente con el endometrio que yo les mencionaba, ¿ya? Durante el cambio, durante los 28 días, ocurre un engrosamiento, ¿sí? De este endometrio, esperando, ¿cierto? Una posible fecundación. ¿Para qué se engrosa este endometrio, chiquillos? Principalmente se dice que en cierto tiempo el endometrio es una especie de colchón para el bebé, ¿ya? Por lo tanto, el endometrio empieza a engrosarse porque empieza a pensar que en cualquier momento puede llegar un óvulo fecundado que él va a tener que cuidar y va a tener que empezar a alimentar, ¿ya? Por lo tanto, obviamente se engrosan estas paredes, ¿sí? Se llenan de vasos sanguíneos y glándulas secretoras, ¿sí? Dos cosas importantes, ¿ya? Cuando el cuerpo le da la señal, en este caso primero la señal viene desde el cerebro, chiquillos, ¿ya? De la glándula de la hipófisis, que les voy a mostrar más adelante una lámina de eso, ¿ya? Entonces, desde el cerebro se envía una señal a través de distintos estímulos que se van sintiendo, y en este caso la señal es: ya no hubo fecundación, por lo tanto tienes que empezar a desprender tu endometrio, ¿ok? ¿Y cómo se desprende el endometrio? A través de la menstruación, ¿ya? Ay, no me puedo cambiar, espérenme. Espérenme. Ah, sí se pudo ir. Ya. Por lo tanto, chiquillos, la menstruación, en este caso, siempre va a ocurrir los primeros 5 o 4 días del ciclo menstrual. Y así se empieza a evidenciar, fíjense. Esto rojito que está aquí es lo que se empieza a desprender del endometrio, que al fin y al cabo, claro, es sangre, porque son vasos sanguíneos, etcétera, que es lo que la mujer conoce como la menstruación. Después de que se termina su menstruación, después de haber eliminado todos estos vasos sanguíneos y glándulas, ¿cierto? Eh, lo que ocurre, chiquillos, es que obviamente la capa ya no quedó, está delgadita, ¿cierto? Lo que ocurre es que obviamente empieza a adquirir un nuevo engrosamiento, ¿ya? ¿Para qué? Para poder volver al ciclo anterior. Ya, esto es cíclico, chiquillos, ¿ok? Fíjense que igual ocurrió cambios. Aquí estaba más gruesa, ¿cierto? La pared del endometrio. Acá
después de haber sido desprendida, quedó un tanto delgada, ¿sí? Y después con el paso de los días, ¿sí? Con el paso del ciclo, sobre todo ya cuando se acercan los últimos días, te das cuenta que vuelve a tener la estructura de los primeros días, ¿ya? Y esto es un indicio de que no ocurrió fecundación, por lo tanto se debe liberar, ¿ya? Entonces, importante y cabe destacar que el ciclo menstrual a nivel uterino, ¿cierto? A nivel uterino, chiquillos, es principalmente cuando se desarrolla el endometrio. ¿Y qué pasa si este no recibe, digamos, al embrión? Va a liberarse, ¿ok? Y ahí hacemos la comparación entre el ciclo uterino y el ciclo ovárico, ¿ya? ¿Qué ocurre durante el ciclo? Aquí no me voy a detener mucho, chiquillos, porque tiene que ver más que nada con los nombres de las fases, que me importa que entiendan, ¿cierto? Primero, obviamente, yo les mencioné que todo partía con la menstruación, ¿cierto? Que son los primeros 4 días, aprox. Después de la menstruación viene una fase que se llama la preovulatoria, fíjense en el nombre. Después tenemos la ovulación y la fase posovulatoria. Si usted se da cuenta, la preovulatoria y la posovulatoria, ¿sí? Van en relación y en concordancia a la ovulación. La fase preovulatoria es la fase que está antes de la ovulación y la fase preovulatoria es la fase que está después de la ovulación. Y aquí está la imagen que yo les decía de que en el cerebro nosotros tenemos una glándula que se llama hipófisis, que recibe la señal, ¿cierto? Y envía envía una señal hacia el ovario y el útero. ¿Para qué? Para que obviamente durante el ciclo menstrual ambos presenten los cambios que se necesitan. Y así también se pueda liberar lo que es la estrógena y la progesterona. ¿Ya? Entonces es importante destacar que existen hormonas sexuales importantes en el sistema reproductor femenino, ¿sí? Que son el estrógeno y la progesterona, ¿ya? Me voy a quedar solamente con que el estrógeno es importante porque ayuda al apoyo del ciclo menstrual y la reproducción en este caso, de una mujer, ¿ya? También puede ser que, bueno, aparte de, chiquillos, de que el estrógeno regula el ciclo menstrual, ¿cierto? Tiene distintas funcionalidades también, que son más genéricas, ¿ok? Que ayuda a la densidad ósea, a la salud del corazón, al metabolismo, niveles de colesterol, etcétera, ¿ya? Por otro lado tenemos la hormona de la progesterona, ¿cierto? Que principalmente funciona y es producida primero por los ovarios, ¿sí? En ayuda de glándulas suprarrenales y de la placenta, ¿ya? ¿Para qué sirve la liberación de esta hormona progesterona durante el ciclo menstrual? Principalmente para estimular al endometrio, para que reciba y pueda nutrir en el caso de que haya un embarazo al óvulo, ¿ok? Y para ir cerrando, chiquillos, cabe destacar que, bueno, esto ya se lo mencioné en todo caso, existe el día fértil, ¿sí? Que es el día de la ovulación. Cuando una mujer se encuentra más óptima, ¿sí? O mejores condiciones para poder fecundar, ¿sí? Para poder quedar embarazada en este periodo precisamente, ¿ya? En el periodo de ovulación, ¿ok? Súper importante. O sea, de hecho, a ver, hay que aclarar que la mujer en sus 28 días de ciclo puede quedar embarazada en cualquier día. O sea, puede quedar desde el 1 hasta el 28. Nosotros estamos hablando de probabilidades, de qué día es más probable, ¿sí? De que quede embarazada. ¿Cuál es el día más fértil? ¿Ya? Bueno, este no es un método anticonceptivo, digámoslo tal cual, pero sí muchas mujeres utilizan el tema del calendario
para evitar embarazos, pero la verdad de las cosas no funciona mucho porque puede que a una mujer un mes tenga un ciclo menstrual de 28 días y el próximo mes su ciclo menstrual sea de 29. Por lo tanto, ya se corre un día el día de la ovulación, ¿ok? Es muy complicado tener la certeza de qué día tú estás ovulando, ¿ya? Y para finalizar, ir finalizando, chiquillos, les voy a compartir un video eh, que es principalmente el camino que recorre, chiquillos, el camino que recorre el óvulo, ¿sí? Una vez que sale del, digamos, del ovario para pasar por las trompas de falopio y obviamente juntarse con el espermatozoide, ¿ya? Entonces, y de hecho la próxima semana lo vamos a ver, revisar bien, que se trata de la fecundación, ¿ya? A ver, creo que no se escucha. La ovulación es una parte del ciclo menstrual en la que el ovario libera un óvulo maduro o huevo. Dentro del ovario hay cientos de miles de folículos. Cada folículo es una bola hueca de células con un óvulo inmaduro en el centro. El típico ciclo menstrual de 28 días comienza el primer día del sangrado menstrual. Durante los primeros 7 días del ciclo, algunos folículos comienzan a crecer al mismo tiempo. Estos folículos que están madurando segregan hormonas, estrógenos, en el flujo sanguíneo para preparar las paredes del útero para el embarazo. Alrededor del día 7, todos los folículos, excepto uno, dejan de crecer y comienzan a degenerarse. Este folículo dominante continúa creciendo y alimenta el óvulo en desarrollo dentro del mismo. Alrededor del día 12, el folículo segrega una gran cantidad de estrógeno en el flujo sanguíneo. Cuando el estrógeno llega al hipotálamo y la glándula pituitaria del cerebro, la parte anterior o delantera de la glándula pituitaria libera un gran volumen de hormona luteinizante en el flujo sanguíneo. Alrededor del día 14, la hormona luteinizante hace que el folículo sufra un crecimiento acelerado y repentino. Justo antes de la ovulación, el óvulo se desprende del interior del folículo. El folículo protuberante libera químicos, haciendo que una de las dos trompas de falopio se mueva más cerca del folículo y lo rodee. El folículo se hincha hasta que se abre de golpe, expulsando al óvulo y al líquido del folículo en la cavidad abdominal. En consecuencia, la fimbria, minúsculas proyecciones al final de la trompa de falopio, pasa rápidamente por el lugar de la ovulación y recoge al óvulo. Los cilios microscópicos sobre la superficie de la fimbria transportan al óvulo hacia la entrada de la trompa de falopio. Dentro de las paredes de la trompa de falopio, las contracciones musculares empujan suavemente al óvulo hacia el útero. Después de la ovulación, el óvulo vive entre 12 y 24 horas. Por lo tanto, para que una mujer quede embarazada, el óvulo debe ser fecundado por un espermatozoide masculino durante ese periodo. Si no es fecundado, el óvulo se disuelve afuera y es eliminado junto con las paredes del útero durante la menstruación. Ya. Ay, no, de nuevo, no. Ya, entonces voy a dejar de compartir esto para que podamos hacer las conclusiones finales. Ya. Chiquillos, importante. Del video, lo que se mostraba principalmente era el paso, ¿cierto? De hecho, es un video como, a ver, ¿cómo lo puedo llamar? No es real, obviamente, porque no lo grabaron de un útero, pero sí, obviamente, lo hicieron como en lo más real posible, en 3 dimensiones, ¿ya? Explicando muy bien, y bueno, con mucha tecnología también, que pudiera verse, por ejemplo, no sé, los órganos que parecieran reales, ¿cierto? Con los vasos sanguíneos, que este óvulo pareciera real también, ¿cierto?
todo muy real el video, ¿ya? Obviamente, como les digo, no es que alguien haya metido una camarita dentro del cuerpo de una mujer, no, es un video, es una recreación 3D, en 3 dimensiones, muy buena de hecho. A ver, espérenme. Ya. Entonces, lo importante, chiquillos, y vuelvo a destacar de lo que vimos hoy día que tenía que ver con el ciclo menstrual, es entender, número uno, que es un proceso que afecta directamente y solo a las mujeres. Cuando una mujer puede empezar a contar su ciclo menstrual, principalmente después de la primera menstruación. ¿Para qué llega el ciclo menstrual o para qué existe el ciclo menstrual? Principalmente para preparar el cuerpo de la mujer para un posible embarazo. Bueno, de hecho, si ustedes se dan cuenta, chiquillos, todo lo que ocurre en la mujer, en este caso, tiene relación con la fecundación, con dar vida, con eh, sí, con poder quedar embarazada. Es súper drástico y de repente hasta uno diría, chuta, que es como heavy el tema, porque después de que la niña le llega su primera menstruación, su cuerpo empieza a cambiar constantemente, bueno, hasta una etapa adulta, más o menos más o menos los 48, 49 años que comienza otro periodo en la etapa femenina, pero durante toda la pubertad y hasta la adultez, la mujer pasa por distintos cambios y distintas etapas que digamos, haciendo que su cuerpo cambie, ¿sí? Y todo en pos de poder concebir un embarazo, ¿ya? Es como que esa es la finalidad del órgano reproductor femenino, ¿ya? A ver, ¿qué otra cosa? Tenemos que el ciclo menstrual, los cambios son a nivel ovárico y a nivel uterino, ¿ok? Eso es súper importante, ¿ya? Y lo más importante es que este ciclo menstrual, me sirve aparte de ver, ¿cierto? Los cambios ováricos y uterinos, me sirve principalmente para saber la fecha de fertilidad, ¿ya? Recuerden que un ciclo menstrual normal dura 28 días y eh, la fecha, digamos, de fertilidad de una mujer en un ciclo menstrual de 28 días es el día 14, ¿ya? Por ejemplo, si usted tiene relaciones sexuales y se está cuidando, ¿cierto? Con este método tiene que saber sí o sí que el día 14 de su ciclo, no puede tener relaciones sexuales por ningún motivo, porque la probabilidad de que exista una fecundación es aproximadamente de un 90-95%, ¿ya? Porque el óvulo está ya en el ovario esperando la llegada de cualquier espermatozoide, ¿ya? Por eso es súper importante lo que yo les menciono, ¿ok? Aunque durante todo el ciclo menstrual una mujer puede quedar embarazada, pero hay días que son menos probables, ¿ya? Hay menos probabilidad. Por eso les decía, una mujer puede quedar embarazada siempre, en cualquier momento que tenga una relación sexual sin protección, sin prevención, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuándo sí y cuándo no? Bueno, en este caso tiene que ver más que nada con el calendario menstrual, ¿ya? Yo no sé si existe alguna duda o consulta, este tema es bastante interesante, sobre todo para las niñas, ya que en la etapa que ustedes están pasando, yo creo que la gran mayoría ya les debe haber llegado su periodo, su ciclo menstrual, ¿ya? Porque obviamente están en una etapa de pubertad y es normal, ¿ya? Así que no les dé vergüenza ni nada porque es algo normal, ¿ok? Ya, chiquillos, si no existe alguna duda, por último por el chat, ¿no? Ya, súper. Iba a decir, hable ahora, calle para siempre. Ya, entonces si no existe ninguna duda o consulta, yo me despido de ustedes, ¿ya? La próxima bueno, antes de irnos, chiquillos, eh, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién tiene una duda?
El Pepe. Ah, me acordé de algo antes de irme, chiquillos. Hay gente que todavía no me manda el video de las alergias. Ya ha pasado bastante tiempo. Recuerden que yo iba a descontar nota por atraso. Mi nota. No sé cuál es su nota, Javiera Bruna. Mándame un correo y le envío de vuelta. Creo que el otro día te dije exactamente lo mismo y no me mandaste el correo. Así que trate de mandármelo hoy día y se lo respondo más ratito. ¿Ya? Ya, chiquillos. Les mando un... A lo mejor, espérame. Javi, a lo mejor no me lo mandaste bien al correo porque no me llegó. O a lo mejor me lo mandaste al otro correo. Mándame a este, mira. A mi correo personal. Porque el otro lo reviso solamente cuando reviso trabajos y no me he metido hace algunos días. Hace varios días, de hecho. ¿Ya? Sin falta hoy día. ¿Ya? Ya, chiquillos, me despido, que estén súper bien y nos estamos viendo la próxima clase. ¿Ya? Chao, chao.